Hola, bienvenido a Frontera Nacional. El día de hoy tenemos a don Agustín Laje, escritor, cientista político y creador del libro Negro de la Nueva Izquierda, con Nicolás Márquez. También tenemos a nuestro copanelista Jorge Navarro. Adelante. Gracias por invitarme. Bienvenido. Para comenzar la primera pregunta, Agustín Laje, ¿qué es la ideología de género y cómo se ve o representa en la realidad actualmente? En manzanitas para que la gente tenga todos estos conceptos claros, estimado. Bien, bien. Mira, en una oración yo te diría que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas, ideas contrarias a la razón, ideas que no aceptaríamos de no ser porque hay una gran presión internacional incluso para que estas ideas se asuman como verdaderas. Pero ese conjunto de ideas anticientíficas, antirracionales, se imponen autoritariamente. Es decir, es un conjunto de ideas anticientíficas que se imponen autoritariamente y que en su médula llevan el propósito de desarraigar de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla exclusivamente a partir de la cultura. ¿Qué significa esto de desarraigar de la sexualidad humana su naturaleza? Significa concebir la sexualidad desprovista de toda connotación natural. El hombre, como animal, tiene efectivamente determinantes naturales. Se ha dicho por allí que el hombre es un animal social o un animal político incluso. Esto significa el hombre no deja de ser un animal por más creación cultural y social que el hombre pueda dar a luz. Pero todas esas determinaciones naturales que están inscriptas en nuestra sexualidad, incluso en un nivel cromosómico, genético, tienen que ser ocultadas sistemáticamente por una ideología que nos afirma que lo sexual está construido. Lo sexual está construido o bien por un sistema de relaciones sociales dominadas por dos agentes que son el hombre por un lado y el heterosexual por el otro, que suelen ser parte de lo mismo, es decir, por un régimen patriarcal dominado por el hombre y por un régimen de heterosexualidad obligatoria que llaman heteronormatividad, han diseñado sexualmente, esto es lo que propone la ideología de género, han diseñado, han configurado la sexualidad humana en clave binaria. Nos han dicho que hay dos formas de ser, que es ser hombre y ser mujer. Ser hombre y ser mujer, dos, un esquema binario. Pero al saber esto y habernos iluminado gracias a los teóricos de género, ahora podemos liberarnos del yugo de esa opresión patriarcal y heteronormativa. Entonces, nuestra sexualidad o bien puede ser configurada por un sistema de dominación o bien podemos liberarnos de ese sistema a través de la autopercepción. Autopercibiéndonos como nosotros queramos, definimos nuestra realidad sexual. Esto es un absurdo, esto efectivamente es un absurdo, no tiene asidero científico, no tiene asidero racional, pero está asumido mediáticamente como agenda política, incluso en clave internacional. Dispone de millones de dólares para instalarse en nuestros países, para deconstruir la identidad de nuestras sociedades. Sin ir más lejos, hace apenas 4 días, el Banco Interamericano le dio a la Argentina 200 millones de dólares, no para paliar la crisis fulminante que tenemos en este momento, sino para aplicar políticas de género. Si uno ve, por ejemplo, el preacuerdo con el FMI por los créditos internacionales que se brindaron este año a la Argentina por parte de este organismo, va a encontrar una primera parte correspondiente a la política monetaria y una segunda parte que no es la política fiscal como cualquier economista esperaría, sino que aparece ahí la política de género. Y después recién en tercer orden aparece la política fiscal y uno dice, bueno, ¿por qué hay tanto interés internacional por la ideología de género? Bueno, porque la ideología de género confunde a tal punto a una sociedad que la abre a la manipulación. Pero Agustín, ¿ellos qué entienden por género? Bueno, ellos entienden por género roles sociales asignados al mundo de lo sexual.
Ellos te dirán, ¿qué es el género? Los roles sociales que asociamos a las posiciones sexuales de las personas. Por ejemplo, una mujer, un rol de género puede ser, por ejemplo, el hecho de ser ama de casa. Y el rol de género del hombre puede ser vinculado con el mundo de las empresas. Entonces, ellos dicen, hay una dimensión de la sexualidad que está afectada por las relaciones socioculturales, y yo diría esto es parcialmente cierto. Es parcialmente cierto en la medida en que, por ejemplo, el rol social de la mujer, que durante muchos años se quedó en la casa, tenía un fundamento casi genético, biológico. ¿En qué sentido? En el sentido de que históricamente, desde que el hombre es hombre, la mujer ha sido resguardada en el orden de lo doméstico, en la casa o en la cueva, en las tribus prehistóricas. En la cueva, ¿por qué razón? Bueno, porque la vida de la mujer siempre fue más importante que la vida del hombre para la supervivencia de la especie humana. Eso está tan grabado en nuestra constitución genética que incluso tenemos matanzas modernas donde vemos a los hombres arrojarse sobre los cuerpos de las mujeres para salvar la vida de las mujeres. Como por ejemplo la matanza de Las Vegas de hace algunos años, de hace creo que un año y medio más o menos, ¿no? O un año, no mucho más de eso, donde un loco desde uno de los hoteles más conocidos de Las Vegas empezó a disparar hacia un recital de música country y en ese recital no había salidas de emergencia, entonces estaban acorralados todos y uno puede ver en los videos cómo los hombres se tiran encima de las mujeres para salvarles la vida. Esto tiene un fundamento evolutivo, te diría incluso, en la medida en que una mujer puede tener un solo hijo por año y un hombre puede tener cientos de hijos por año. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el Paraguay mandaba a sus mujeres a la guerra, en lo que fue la guerra de la Triple Alianza, en vez de mandar a los hombres? ¿Qué pasaría? Hoy no existiría más el Paraguay, porque después de la guerra de la Triple Alianza, la relación de mujer y hombre fue 7 mujeres por cada mujer, 7 mujeres por cada hombre, perdón. 7 mujeres por cada hombre fue la relación que quedó entre los sexos después de la guerra de la Triple Alianza del Paraguay. Pensemos qué hubiese pasado si se daba la inversa, si quedaban 7 hombres por cada mujer. Esa sociedad no se puede reproducir más. El Paraguay ya no puede existir porque no te pueden dar los tiempos biológicos de la mujer para poder hacerlo. Entonces, vos fíjate que se ha entendido que en los roles de género necesariamente hay una subordinación y hay casi una esclavización de la mujer subyugada siempre al hombre. Y esto no es cierto. Es decir, ir a una guerra no es un privilegio. Estar en un barco y que te digan de que si el barco se hunde, las mujeres son las primeras en ir a los salvavidas, eso tampoco es un privilegio. Eso tiene que ver con la diferencia biológica entre los sexos que las cristalizamos de alguna manera en normas socioculturales que no nacen ex nihilo, es decir, no nacen de la nada, sino que tienen que ver con esto. Ahora bien, hay ideología de género cuando a vos se te dice lo importante, lo realmente relevante a la hora de hablar de sexualidad es el género. Es decir, son los roles sociales construidos. Y el orden de lo sexual, del sexo, de lo biológico, de lo natural, ya no tiene nada más que afirmarnos a la hora de discutir sobre sexualidad humana. Ahí aparece la ideología de género, cuando esa categoría del género monopoliza el discurso de lo sexual. La pregunta es ¿por qué la ideología de género en sí no tiene base científica? Bueno, no tiene base científica porque para afirmar, como lo hace Judith Butler, por ejemplo, que es una de las ideólogas de género más importantes, yo diría es la más importante hasta nuestros días, ella dice el sexo en verdad siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Ella está afirmando esto último que dije, ¿no? A la hora de hablar de sexualidad, la variable monopólica a la hora de explicar lo sexual pasa a ser el género. Y el género tiene que ver con la cultura y con el orden de lo social, de lo socialmente construido, como se dice ahora. Entonces, para afirmar tal cosa, uno necesita necesariamente ocultar, negar, incluso perseguir aquellas ciencias que develen los rastros naturales duros de la sexualidad humana. Te pongo un caso. Hablamos del tema aborto. ¿Qué dice la ideología de género? Bueno,
la realidad se define en función de lo que cada uno es, y la realidad está definida por lo que yo digo que la realidad es, ¿ok? Entonces, el aborto no es asesinar a un niño en gestación, a un ser humano en gestación, sino que es disponer del cuerpo de la mujer. Es el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo. Esto es completamente ideológico en la medida en que la ciencia moderna, conforme a la genética moderna, ya ha encontrado que a partir de la concepción existe una vida humana nueva con una carga genética propia, con un ADN propio distinto del de la madre y desde el padre, siendo la huella genética hoy el rastro humano número uno en clave científica. Entonces, uno ahí empieza a darse cuenta, mira, para legalizar el aborto tienen que negar algo tan avanzado como son los estudios de ADN en los seres humanos por nacer. Te pongo otro caso. Hoy se dice y se empieza a legislar en todo el mundo, en Argentina ya existe hace rato y en Chile ya existe también, las leyes de identidad de género, que ¿qué afirman? Bueno, que uno es aquello que dice ser. Entonces, si yo soy Agustín y yo en verdad digo que soy Agustina, yo para el Estado paso a ser Agustina. Y si algún ciudadano, algún conciudadano mío dice, no, pero él no es realmente una mujer, él sigue siendo un hombre a pesar de sus fantasías personales, yo lo puedo denunciar al Estado y el Estado puede penalizar, puede hacerle cumplir un costo, cumplir una pena a esa persona por decir la verdad, a pesar de que la biología esté respaldando cada una de sus propias palabras. Por ejemplo, en España, la Fundación Asteoir hace algunos años lanzó un autobús de color anaranjado a las calles que decía las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, que no te engañen, y un juez dijo eso es crimen de odio. Eso es crimen de odio porque existen niñas con pene y niños con vulva. Eso es completamente anticientífico. A ver, puede existir en la fantasía de una persona creer aquello que uno no es. Hace poco hubo un caso en Estados Unidos de una mujer que aseguraba ser la hija de Salvador Dalí. Ella era la hija de Salvador Dalí y entonces quería, obviamente, ser parte de la herencia de este magnífico artista, ¿no? Quería ser parte de esa herencia. Y bueno, ¿qué se hizo? Lo que se tiene que hacer, las pruebas genéticas, ADN, etcétera, y dio que efectivamente no tenía nada que ver, y la justicia, y lo que se concluyó fue que esta mujer en todo caso tenía un problema mental. Bueno, ¿por qué eso está bien cuando se trata de una mujer que dice ser la hija de fulanito y no cuando una persona dice ser de otro sexo, por ejemplo? Porque yo cuando voy, por ejemplo, a mi clínico, puedo pedirle que me asigne un cirujano para que me amputen los genitales, porque yo supuestamente me autopercibo sin ellos, y si ese mismo clínico yo le pido que me derive un cirujano para, por ejemplo, amputarme el brazo, porque me autopercibo sin brazo, ese mismo clínico me manda un psiquiatra. Bueno, porque la ideología de género ha afirmado que en el orden de lo sexual ya no existe naturaleza. Entonces está sometida a nuestra construcción. Agustín, ¿cómo nace la ideología de género? Nace como un intento de sectores de izquierdas del primer mundo por reacomodarse a situaciones sociohistóricas que no iban de la mano con sus posibilidades revolucionarias. Pensemos lo que pasa entre 1950 y 1973, que son los años en donde la ideología de género empieza a gestarse. Los países del primer mundo, los países de la OCDE, crecen durante 23 años de forma ininterrumpida a un ritmo de un 5% de su PBI anual. Es decir, crecen a lo que hoy llamamos tasas chinas, crecen sin parar, la riqueza se multiplica, se divide, se derrama y las clases obreras se aburguesan. Las clases obreras ya no están interesadas en hacer la revolución, sino en cambiar de automóvil, porque lo pueden hacer ahora. Entonces, ¿qué dicen las izquierdas? ¿Cómo hacemos nosotros para hacerlo una revolución, para movilizar a las clases trabajadoras en un contexto sociohistórico, económico de estas características? Ya no se puede hacer más eso. Conflictuemos en todo caso en otro nivel. Veamos qué hay en lo cultural. En lo cultural podemos encontrar las cuestiones sexuales.
¿Y ahí qué podemos hacer? Bueno, si antes le decíamos al obrero que estaba siendo explotado por su patrón a través de un sistema que llamamos el capitalismo, ahora le digamos a la mujer que está siendo oprimida por el hombre a través de un sistema que se llama el patriarcado. Le digamos al homosexual que está siendo oprimido por el heterosexual a través de un sistema que se llama la heteronormatividad. Y así sucesivamente. Entonces, este originalmente es un intento de las izquierdas por readecuarse a las condiciones históricas que no le permiten llevar a una revolución de tipo económica con la clase obrera al frente. Ahora bien, esto da para muchos intereses, ese es el origen. Ahora, hay muchos intereses que después empiezan a entremezclarse. Clínicas abortistas, por ejemplo. Las clínicas abortistas hoy financian el movimiento feminista mundial. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista mundial presiona a favor del aborto en la medida en que supuestamente matar al hijo por nacer es un derecho de la mujer, y las clínicas abortistas lo que necesitan es que se legisle el aborto legal y gratuito. ¿Qué significa gratuito? ¿Que el aborto sale gratis? No, significa que el aborto ya no se vende en el mercado, significa que el aborto lo pagan todos los ciudadanos con sus impuestos. Un negocio redondo para las clínicas abortistas. La IPPF hoy tiene más de 66.000 clínicas abortistas vinculadas a su red en el mundo. ¿Cuántas franquicias tiene McDonald's en el mundo? 33.900. Es decir, tenemos en el mundo el doble de clínicas abortistas en comparación con McDonald's, con el agravante de que hacerse un aborto no sale lo mismo que comprarse un paquete de papas fritas o una hamburguesa con queso. ¿De dónde salió la idea de género? ¿Algún autor que los puede nombrar? Bueno, nacen, como te digo, de expresiones ideológicas de izquierdas que necesitan reconvertirse, pero hay sí algunos autores claves. Hay algunos autores claves. Yo te diría, una autora clave en todo esto, por ejemplo, es la francesa Simone de Beauvoir, que escribe El segundo sexo, lo publica en el año 1948 en Francia, y hoy ese libro, por ejemplo, es el libro más vendido, ha sido el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año. Es decir, un libro que salió hace, digamos, en el año 48 del siglo pasado, hoy, este mismo año, es el libro más vendido de la Feria del Libro. Y este libro va a tener una tesis que hoy se repite por todos lados, que es no se nace mujer, llega a un hacerlo. Vos ahí ya tenés la raíz de la ideología de género. No se nace mujer, llega a un hacerlo significa no hay nada de natural en la mujer que la haga ser como mujer, sino que su condición de mujer está dada por lo externo, por un cúmulo de relaciones sociales que están dominadas por el primer sexo, que es el hombre, ¿no? Tenés un montón de autores, tenés Kate Millett en los 70 va a escribir Política Sexual, donde dice lo personal es político, y si la sexualidad es algo personal, la sexualidad es una cuestión política. El Estado tiene que estar configurando nuestras relaciones sexuales, porque el Estado moderno se encarga de la política. Tenemos, por ejemplo, no sé, el caso de Monique Wittig, que en Francia en los años 80 va a escribir que la mujer directamente no existe, y así amalgama al lobby LGBT con el feminismo. Dice, la mujer en verdad no existe, es un invento del hombre. Entonces, la cuestión es de autoinventarse para liberarse. Y Judith Butler es, en los 90, la autora, hasta el día de hoy, más radical y más exitosa en estos temas. Bastante irónico, pareciera que tu mismo libro o tus mismas charlas le dieron más promoción al libro de Simón, ¿no? Sí, es un libro que tiene mucha promoción porque es un libro que hoy se enseña en todas las cátedras de género del mundo. Hoy ha vuelto a ser una heroína para el feminismo Simone de Beauvoir, más incluso de lo que lo fue cuando estaba con vida. Es un libro que se consigue en cualquier librería y que es más comprado que leído, porque es un libro importante, es decir, es un libro gordo. Yo lo tengo por acá arriba, a ver si lo ubico. Es un libro que te lo tenés que leer, digamos. La edición de bolsillo de este libro tiene 700 y pico de páginas, y es un libro que empieza con todo un análisis del psicoanálisis de Freud, del marxismo clásico, sienta bases existencialistas en cuanto a la filosofía de su amante, que fue Sartre, ¿no? Entonces no es un libro para las masas, no es fácil de leer, pero es un libro que le han dicho a las masas que lo tienen que tener si quieren ser cool. Si vos hoy querés estar a la moda, necesitas tener este libro, no como libro, no por su contenido, sino por
por el objeto libro. El objeto libro es esto, que no importa o no, lo conozco o no. Lo que importa es tenerlo en mi biblioteca como quien tiene un cuadro para que cuando la gente vaya a tu casa, vos le digas, mira, tengo el libro del segundo sexo y la gente piensa que te lo has leído, pero en realidad no se lo ha leído nadie, ¿no? Es extraño que no se puede encontrar tu libro a diferencia de textos feministas. Efectivamente, a ver, cualquier libro feminista hoy se consigue en cualquier lugar, especialmente El segundo sexo de Simone de Beauvoir y obviamente El género en disputa, a ver que lo tengo acá al frente porque tengo libros por todas partes en este rincón donde estoy. El género en disputa de Judith Butler, que también tenés que leerte este libro, no es un libro sencillo en absoluto, es un libro que mezcla a Lacan con Foucault, con Derrida. Es un libro postestructuralista muy, pero muy complejo, y sin embargo, este fue el tercer libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año. Y otra vez, la gente no lo compra porque lo lea. Si lo lee, no puede pasar de la página número 7. Lo compra porque hay alguien que le ha dicho que lo tiene que tener para ser cool y para estar a la moda, ¿no? Y mi libro es un libro de combate, el libro negro de la nueva izquierda es un libro de combate, y es un libro que combate contra aquellos que lo tienen que vender. O sea, no solamente combate contra este tipo de autoras, sino que combate contra aquellos que tendrían que estar vendiendo el libro, porque se supone que una librería vende libros y tiene el interés de vender libros. Ahora bien, ¿cómo puede ser que el libro negro de la nueva izquierda, donde vos lo podés comprar de manera libre, es Amazon? ¿Por qué? Porque no tenés un vendedor que te intermedie. Vos tocas un clic y te lo compraste, ya está. Ahora, cuando tenés que tener a un ser humano al frente y pedírselo, lo más probable es que te traten mal, que te vayan a insultar, que te echen de esa librería o que te digan que no está y te estén mintiendo. Porque en muchas librerías de Argentina, que a nosotros nos consta que este libro está, porque nosotros tenemos un informe muy detallado de todos los sitios donde el libro se ha enviado para ser vendido, los mismos vendedores, que son empleados obviamente, a la gente le dicen que no venden ese tipo de libros, lo sacan a los insultos, es una cosa horrible. Yo mismo la otra vez estaba en Buenos Aires, yo soy de Córdoba, y me llaman de un programa de la tele y digo, uy, tengo que ir con mi libro, y no tenía mi libro. Entonces fui a una librería donde yo sé que se vende, cúspide de la calle Florida de Buenos Aires, yo estaba cerca, fui allí y pido por el libro, y el libro lo tenían escondido en la sección infantil, estaba escondido en la sección para niños. Entonces, esto es una lucha, digamos, contra todo el mundo, es una lucha contra corriente, en todo el sentido del término. Ahora, en la actualidad, los actores, los movimientos, organizaciones, autores, ¿qué personajes son los promotores vivos, pero de la realidad ahora de la ideología de género? Bueno, hoy yo te diría, más que personas físicas, tenés corporaciones. La corporación mediática. Es decir, si yo tengo que pensar en cuáles son los periodistas que están favoreciendo la ideología de género, yo te tendría que nombrar el 99% de la farándula argentina. Te tendría que nombrar el 99% de la farándula chilena, peruana, costarricense, uruguaya. Es decir, todo lo que es la corporación mediática, hoy, en su inmensa mayoría, lucha a favor de la ideología de género, todos los días. La corporación política también, porque está condicionada por dineros internacionales y por presiones políticas internacionales como las del Fondo de Población de la ONU, por ejemplo. Entonces, están siendo condicionados nuestros estados-nación, los políticos nacionales están siendo condicionados para implementar ideología de género. ONGs, o sea, si vos querés nombres propios, el nombre propio más importante que se me viene a la cabeza en este momento es George Soros. George Soros financia con su fortuna, que es incalculable, todos estos lobbies LGBT, los feminismos radicales, los grupos abortistas, él los financia en el mundo. Se me ocurre, por ejemplo, la Planned Parenthood, de lo cual ya veníamos hablando, que financia todos estos movimientos también en el mundo. Entonces yo te diría, acá hay una red de intereses, hay una red de agencias corporativas que están apuntalando esto. Hollywood, o sea, pasemos de los medios y vamos al cine si querés. Hollywood hoy es una fábrica de producto cinematográfico pro ideología de género. Disney, La Bella y la Bestia, digamos, por ejemplo. La última remake, donde actuó esta chica Emma Watson, donde hay escenas LGBT. O pensemos, por ejemplo, la película que ganó el Oscar,
este último Oscar, que fue La forma del agua, y que refería al amor, y el amor no tiene forma. Entonces, si no tiene forma, le podemos dar la forma que nosotros queramos, porque es como el agua, toma la forma de aquel recipiente en el que nosotros lo colocamos. Y entonces una mujer que es muda puede tener relaciones sexuales con un monstruito, una especie de hombre renacuajo, una especie de sireno, pero no como la sirenita, sino como un monstruo, en el cual pueden tener una suerte de sexo zoofílico, y en la cual puede aparecer un hombre de 80 años queriéndose levantar y acostar con un chico que puede tener unos 20 años, lo cual se llama efebofilia. Bueno, es la forma del agua, que es la no forma, y es la forma de la sexualidad según la ideología de género, tuvo un premio en los Oscar, y si no mal recuerdo, una película chilena de la vida de un travesti también recibió un premio en los Oscar, si es que no recuerdo mal. Y si no recuerdo mal, el Oscar al mejor guión fue a una película que trataba de una relación sexual amorosa entre un chico de unos 30 años y un chico adolescente de unos 16 años. ¿Qué hacía? Jugaba con los límites, porque claro, hasta los 16 años hay un límite legal en el cual la cuestión no sería ilegal, pero al jugar con ese límite lo subvertimos, y si encima nos premian en los Oscar, la próxima lo hagamos con un nene de 10 años y va a estar excelente, me van a dar otro premio. Entonces yo te diría, empecemos a buscar las cabezas, pero nos vamos a encontrar con un pulpo. Nos vamos a encontrar con un pulpo, son muchísimos los tentáculos. Fíjate, yo he pasado desde Soros hasta Disney, hasta Hollywood, los medios de comunicación internos y externos, los organismos internacionales, las ONG internacionales, las farmacéuticas, las clínicas abortistas. Esto es un pulpo con muchos tentáculos. O sea, el feminismo es un tentáculo de la ideología de género. Estos son rostros de la ideología de género. El feminismo es uno de los rostros de la ideología de género desde el momento en que el feminismo afirmó que la mujer debía deconstruirse, porque si el género pasa a ser lo determinante en el ámbito de lo sexual y la mujer tiene problemas con su contraparte, que es el hombre, entonces la estrategia debe ser de construir ese mundo de lo sexual, que significa deconstruir el género de las personas. Esto es ni más ni menos, no se nace mujer, llega uno a serlo. Llegamos a ser mujeres porque eso han hecho de nosotros. ¿Quiénes han hecho eso de nosotras? Bueno, los hombres, que son el primer sexo. Y nosotros entonces, para liberarnos de ese yugo, necesitamos deconstruir nuestra condición de mujer. Es a lo que lleva el género en disputa de Judith Butler en su propio prólogo. Arranca de esa forma. Yo soy una feminista disruptiva, dice Butler, porque yo no puedo concebir que el feminismo tenga al sujeto político mujer, porque la mujer es un constructo de una sociedad machista. Entonces lo que necesitamos es un feminismo sin mujer. Entonces ahí aparece obviamente la ideología de género. Otro de los grandes personeros de la ideología de género es el lobby LGBT, que luego pasó a ser lobby LGBTQ, después LGBTQI, después LGBTTQI, y ahora es LGBTTQI más. Ya le pusieron un más porque ya se cansaron de seguir sumando letras, era ridículo e impronunciable. Entonces, ahora un más. ¿Y qué incluye ese más? Bueno, por ejemplo, ¿por qué no a los pedófilos? Digo, ¿no? Si vamos a asumir que en el orden de lo sexual todo es arbitrario y cultural. Si vamos a asumir además que la realidad se define por aquello que yo digo que es la realidad y no por aquello que objetivamente la realidad es, ¿por qué yo no puedo asumir que soy Agustina? Y sí, ya lo puedo asumir, por eso me protegen las leyes de identidad de género. Pero ¿por qué no puedo agregar que además de Agustina yo tengo 6 años? Y que quiero ir a donde van las niñas de 6 años, es decir, a las escuelas, con sus hijas, por ejemplo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno, ese es el más del lobby LGBTTQI más. Significa vengan todos aquellos que representen la disidencia sexual. ¿Disidencia respecto de qué? Del orden binario, de la idea que había hombres y mujeres y que las relaciones heterosexuales estaban en el fundamento de la reproducción de nuestras sociedades. Contra eso tenemos que rebelarnos, y ese es el más, vengan todos. Agustín, ¿cómo la ideología de género se logró instalar acá en Latinoamérica?
Mirá, ellos vienen militando desde hace muchos años, nosotros estamos reaccionando muy tarde en ese sentido. Ellos vienen militando desde hace por lo menos, yo te diría, 30 años. Desde los años 90, las marchas primero del orgullo gay, después, bueno, esa es la raíz, por ejemplo, del lobby LGBT. Te pongo un caso práctico, un caso empírico. Una de las organizaciones más emblemáticas del movimiento homosexual en la Argentina fue la Fundación Huésped de Jáuregui. Jáuregui hoy tiene una estación de metro en su honor en la ciudad de Buenos Aires. La Fundación Huésped ha recibido dineros de Planned Parenthood para encabezar la campaña pro aborto en la Argentina, para legalizar el aborto este año en la Argentina. Afortunadamente eso no le salió bien, pero como no le salió bien, ¿qué hizo la Fundación Huésped de inmediato? Firmó un convenio con el Estado Nacional para educar a los niños argentinos en lo que hoy se llama educación sexual integral, que no es ni más ni menos que adoctrinamiento en ideología de género. Entonces vos ves a estos mismos actores que están desde los 90, después se reconvierten en grupos abortistas, y ahora es un grupo que va a dar, es una fundación que va a dar clases de educación sexual integral. Claro, vos esto lo ves hoy, pero esto nació hace muchos años. Esto llega a América Latina muy bien financiado desde la década del 90 por lo menos, y las consecuencias políticas prácticas las estamos viviendo hoy, porque ellos han tenido una estrategia que fue la siguiente, que fue la del progresismo, que es distinto de lo revolucionario. Lo revolucionario es, vamos a hacer una revolución para asaltar el poder del Estado y modificar el sistema de relaciones sociales imperantes. Muy bien, armamos nuestro plan, asaltamos el Estado, eso era ni más ni menos que la dictadura del obrero de Marx o de Lenin, ¿no? Asaltar un poder específico para desde ahí modificar radicalmente el orden de cosas vigentes. Eso fue la Revolución Francesa, por ejemplo. Muy bien, pero ¿qué dice esta gente? No, eso no lo podemos hacer así. Lo que necesitamos es hacer una revolución progresista, es decir, progresiva, es decir, que avance milimétricamente sin que la gente se dé cuenta. Por eso milimétricamente, porque si nuestra revolución avanza 1 kilómetro en un día, la gente va a reaccionar. Y no queremos que reaccione, queremos que asimile. Queremos que acepte y que termine aplaudiendo lo que nosotros estamos haciendo y financiándonos con sus propios dineros. Eso es lo que necesitamos. Entonces, milimétricamente vamos jugando a la ventana de Overton, este proceso en el cual lo que es inaceptable termina siendo obligatorio. Lo que es inaceptable termina siendo obligatorio a través de ciertos pasos que llevan su tiempo. No es una revolución como la de octubre del 17, la cual se puede gestar en algunas semanas. No, esto lleva décadas, por eso es una revolución cultural. Y al modificar la cultura de una sociedad, ellos dicen, ya estamos listos para empezar a condicionar políticamente a esa comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos un grupo abortista, venimos desde los 90 haciendo milimétricamente nuestros avances culturales, y va a llegar un momento en el que, digamos, las condiciones ya están dadas para introducir esto en la política. ¿En forma de qué? En forma de ley. Entonces, eso hicieron los ideólogos de género, por ejemplo, en el caso aborto en Argentina. Años de trabajar con esta cuestión, llegó un momento en que vamos y les llevamos el proyecto para que nos legalicen el aborto. Y no les salió, pero fíjense ustedes, no les salió porque la gente reaccionó. Y no les salió, pero hay un dato que es muy llamativo y del cual nadie ha reparado todavía, que es el siguiente. Muchos diputados y senadores que dijeron yo voto en contra de esta ley, cuando tuvieron que presentar sus fundamentos, dijeron voto en contra de esta ley porque el pueblo no está listo para una ley como esta. ¿Qué significa? Alístenme al pueblo y vuelvan acá que yo les voto a favor. Eso significa. Por eso estos grupos se dan marcha atrás, vuelven a dar la lucha cultural, tratan de volver a generar una cultura a su medida para después consolidarla políticamente en las estructuras estatales. Esa es la estrategia que tienen. ¿Tú crees que la ideología de género es la puerta para la nueva izquierda? Es el puente de salvación política de las izquierdas, que ya no tienen más que hacer ni que decir en este siglo, y si alguna prueba hacía falta, miren lo que es Venezuela con Maduro y con el régimen chavista en general, miren lo que es Cuba, y bueno, ustedes, digamos,
cualquier persona más o menos racional que mire eso dirá, esto ya no puede seguir fracasando porque ya no podemos sostener que esto sea algo viable. A ver, escuché alguna vez que el socialismo del siglo XXI era como el del siglo XX, pero más aburrido porque ya conocíamos el final. Y efectivamente, el problema no es errar, el problema es quien yerra dos veces con la misma trampa. Entonces, como no podemos seguir cayendo en la misma trampa, ellos tienen que modificar la trampa. Y esa modificación de la trampa es la ideología de género. Veamos un caso práctico. Veamos el acuerdo de paz con la FARC. Hace más o menos, ¿qué? 2 años casi. El gobierno de Santos dice, queremos pacificar Colombia, lo cual incluye darle impunidad a la FARC e incluye darles cupos de representación política en nuestras instituciones republicanas. Es decir, vengan, las FARC ahora pasan a ser los privilegiados de la política colombiana porque no solamente no pagan por todos sus crímenes, sino que además le vamos a regalar la representación del pueblo en el Congreso. Esa locura se llevó a referéndum y los colombianos votaron que no en su mayoría. Después se impuso de todas formas porque este tipo se cagó en el referéndum y dijo que esto se vote en el Congreso lo mismo porque yo soy la mayoría y yo de última soborno a los diputados y senadores que no quieran hacerlo y la ley sale lo mismo y yo hago lo que yo quiero con la FARC y no me importa lo que quiere el pueblo. Eso fue lo que se hizo. Pero cuando uno estudia el acuerdo de paz con la FARC, se va a encontrar con una particularidad, y eso es la palabra género repetida más de 100 veces. ¿Qué hace la palabra género repetida más de 100 veces en un acuerdo de paz con la narcoguerrilla? Por un asunto de guerra civil interna. O sea, no tendría nada que hacer allí la cuestión del género, de no ser porque sea precisamente un puente de salvación de estas izquierdas que dicen, está bien, desactivamos las formas perimidas y arcaicas de hacer la revolución, pero ustedes déjennos construido este puente para que nosotros por lo menos podemos continuar nuestras labores políticas en el ámbito de lo que son las políticas de género. Eso es hoy, yo creo, la relación entre las izquierdas y la ideología de género. La posibilidad de seguir dialectizando la sociedad, ya no tanto en el ámbito de lo económico, sino en el ámbito de lo cultural y específicamente hablando de lo sexual. Pero la dicotomía es la misma, la dialectización es la misma y los frutos políticos consistentes en divide y reinarás son los mismos. Entrando un poco al plano civil, ¿cómo afecta la ideología de género a las personas comunes y corrientes? Por ejemplo, la libertad de expresión. Digo esto para que la gente se dé cuenta y pueda actuar o pueda denunciar a simple vista. Mira, te afecta de muchas formas. A ver, te afecta por un lado porque vos ya no sos libre de afirmar tu opinión y ni siquiera sos libre de afirmar cuestiones científicamente ciertas, como por ejemplo que un hombre es una mujer y una mujer es una mujer. Perdón, como que un hombre es un hombre y como que una mujer es una mujer, porque si un hombre te dice que es una mujer y vos decís que ese hombre no deja de ser hombre por decir que sea una mujer, vos ya sos un criminal de odio. A vos ya el Estado te puede perseguir por decir la verdad. Existen institutos antidiscriminación en nuestros países, no sé cómo se llama en Chile, acá se llama INADI, por ejemplo, por sus siglas, INADI, que persigue a cualquier persona que diga algo que no se corresponda con la ideología de género. Hace muy poco el periodista más famoso de Argentina, que fue Jorge Lanata, dice que Florencia de la B, que es un travesti muy conocido de la farándula argentina, dice que Florencia de la B no va a ser una mamá, sino que en todo caso va a ser un papá, porque este señor alquiló un vientre y dijo a los medios que iba a ser mamá. Y Lanata dijo, no, va a ser papá en todo caso porque es un hombre. ¿Y qué tuvo que hacer Lanata? Ir a dar explicaciones a la justicia porque eso era un crimen de odio. Entonces, esto afecta la libertad de expresión, esto afecta la libertad económica, porque si vos tenés hoy en día un comercio y no querés, por ejemplo, trabajar con cierto tipo de personas, vos ya no podés hacerlo, vos no sos libre de hacer eso. Te pongo un caso, en Oregon, una familia de cristianos tiene una pastelería,
una pareja homosexual quiere que esos cristianos le hagan el pastel para su boda y esos cristianos por razones de fe dicen, mira, la verdad es que no quiero formar parte de tu boda, tenés cualquier otra cantidad de pastelerías para ir a buscar tu pastel. No, pero ustedes tienen que hacerme mi pastel porque somos homosexuales y nosotros queremos que ustedes cristianos nos hagan el pastel. No, pero resulta que no queremos hacerlo. Bueno, ahí la libertad tendría que operar también para los cristianos, en el sentido de la objeción de conciencia, y no tuvieron que empezar un peregrinaje judicial terrible, le quisieron meter $150.000 de multa. Bueno, ni hablar con el tema aborto. Acá en Argentina el primer proyecto de ley que se discutió en la Cámara Baja era un proyecto que obligaba a todos los médicos a hacer abortos aunque ellos no quisieran. Y el proyecto final que se terminó votando en la Cámara Alta prohibía la objeción de conciencia institucional, es decir, vos tenías una clínica, vos sos cristiano o sos ateo, pero valorás la vida humana y valorás además los fundamentos éticos de la medicina que prohíben hacer daño al ser humano, mucho menos matarlo, obviamente. Bueno, vos no podés seguir teniendo esa clínica a menos que aceptes hacer abortos. Entonces, van contra todo tipo de libertades, van contra las libertades económicas. A ver, ¿en qué sentido? En el sentido de que hoy mis impuestos, por ejemplo, son regalados al lobby LGBT para hacer efectivas, entre comillas, sus fantasías. Si yo tengo caries en la Argentina, tengo que juntar mi dinero muy bien para ir a dónde, a un odontólogo, y tengo que pagarle a ese odontólogo para que me quite las caries. Ahora bien, si yo quiero que lo que se me quite sean mis genitales, porque yo digo que no soy un hombre, sino que soy una mujer, yo dispongo del dinero de mis conciudadanos para que el Estado me arranque los genitales. Entonces, lo que estamos perdiendo es la libertad, lo que el ciudadano pierde es la libertad, porque en una sociedad libre, Juan tiene la libertad de autopercibirse como Juana, pero yo tengo la libertad de decir que Juan no deja de ser Juan por creer que es Juana, y yo tengo la libertad de disponer de mi propio dinero, no para contribuir a las fantasías de Juan que quiere ser Juana, ¿te das cuenta? Y ni hablar a los padres de familia. A los padres de familia se los está afectando porque se les está quitando los derechos humanos de las familias que tienen que ver con la posibilidad de educar a sus hijos conforme los valores y las convicciones de los padres de familia. Esto está siendo arrasado con lo que se llama educación sexual integral. Agustín, ¿tú crees que la ideología de género es una puerta para la pedofilia? Y no es algo que lo diga yo, basta con meterse, por ejemplo, en el sitio web de NAMBLA. NAMBLA es la sucursal, digamos, es la organización más importante de los pedófilos de Estados Unidos. Es una organización muy importante, tiene su página de internet indexada por Google, no estamos hablando de la Deep Web, ni mucho menos. Es una página que no es pornográfica, no se asusten, es una página donde todo está muy sutilmente sugerido y donde uno va a encontrar artículos donde se comentan cuestiones vinculadas a la pedofilia y donde esto está presentado con los argumentos de la ideología de género. ¿Esos argumentos cuáles son? Los que comenté al inicio de la entrevista, que en la sexualidad no hay naturaleza, que la sexualidad es una cuestión de convenciones sociales y que se ha convenido socialmente en que las relaciones sexuales entre adultos y niños eran malas, pero al ser una convención social es subvertible, es arbitraria, queremos ser nosotros también libres porque nosotros tenemos una orientación sexual que es hacia los niños menores de edad. Entonces, digamos, todo este discurso de la ideología de género viene perfecto para los lobbies pedófilos. Y si uno ve lo que pasa en el primer mundo, se va a encontrar con partidos políticos legalizados pro pedofilia, por ejemplo, el Partido Verde Alemán, por ejemplo, un partido político que se legalizó en el año 2006 en Holanda. Se va a encontrar con líderes feministas muy importantes como la española Lola Pérez, que en sus cuentas de redes sociales reivindican abiertamente la pedofilia, incluso cosas más espantosas, como por ejemplo Lola Pérez preguntándose en Twitter, y la cito textualmente, ella hace algunos meses puso, ¿qué tiene de malo querer tener una relación sexual con un bebé que además esté muerto? Eso es lo que se preguntaba Lola Pérez en su Twitter. Va a encontrar en los libros
de Shulamit Firestone, una feminista radical canadiense muy leída también actualmente, La dialéctica del sexo. En ese libro se va a encontrar todo el proyecto pedófilo del feminismo, va a encontrar mucho de pedofilia en Beatriz Preciado, otra de las grandes feministas queer actuales. En fin, digamos, basta con leerlos a ellos, no es algo que yo me lo invente, hay que leer los libros de ellos y allá está, y hay que informarse sobre lo que está pasando en el mundo. En Alemania hemos visto en los últimos días una charla TEDx, que trataba de naturalizar la pedofilia y empatizar con los pedófilos, llamaban a empatizar. Podemos ver notas de la BBC sobre la pedofilia en los últimos tiempos, donde llaman a empatizar. ¿Qué significa empatizar? Ponerse en el lugar del otro. ¿Para qué? Para entender los sufrimientos del pobre pedófilo que solamente quiere tener una relación sexual con un niño. Pobre pedófilo, tenemos que comprenderlo, tenemos que respaldarlo y tenerle mucha lástima. Esto es Ventana de Overton, ¿no? Es arrancar por la lástima que le tenemos a toda esta gente que está sufriendo mucho, y de la lástima en algún momento vamos a pasar a la celebración, y de la celebración en algún momento pasaremos a la obligación. Mi estimado Agustín, en los últimos 10 minutos que nos van quedando, una consulta importante. La gente siempre busca argumentos para rebatir, ya sea en Facebook, en persona o en las charlas universitarias que se dan, porque ahora el tema del género lo están metiendo en las aulas de clase, o sea, ya definitivamente está apareciendo en las mallas curriculares, y también hay mucha gente que sigue esa ideología que dice de que, por ejemplo, ambos, Nicolás, contigo, ocupan estudios del Colegio Americano de Pediatría, dicen que es una organización sesgada, que ha sido refutada múltiples veces, hablan acerca de la Organización Oficial de Pediatras de Estados Unidos, que es la Academia Americana perdón, hablan muchas veces de que ese organismo está muy complicado, de que, nuevamente digo, ha sido refutado en varias ocasiones. ¿Dónde la gente común y corriente puede encontrar estudios que puedan ocupar en su argumento diario o en algo tan sencillo como la sala de clases, cuando aparecen, ¿no es cierto?, estos cursillos o estas charlas? Porque lo digo por experiencia propia. La Sara Aslao la semana pasada en mi universidad estaba Rolando Jiménez, pues tú lo viste, ¿no es cierto?, dando charlas respecto a esto. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar estudios fidedignos, más allá del gran libro que escribiste con Nicolás? Bueno, mira, yo estoy ahora mismo buscando acá en el celular el nombre específico de un informe científico que salió hace muy pocos meses. Bueno, perdón, salió en agosto del 2016, específicamente hablando. En la revista científica de New Atlantis. The New Atlantis. Y el informe se titula Sexualidad y género, hallazgos de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales. Es un estudio que hace una revisión de 500 estudios científicos y donde se refutan todos los postulados medulares de la ideología de género. Se dice que la ideología de género no tiene ninguna base científica, y yo la verdad que sugiero mucho este estudio, que fue llevado adelante por el doctor Lawrence Meyer y por Paul McHugh, que son dos científicos muy importantes de Hopkins. Entonces yo creo que lo más importante en estos temas sería poder acercarse en clave científica a este informe que lo voy a repetir. Es de la revista New Atlantis, pueden buscarlo, y el título es Sexualidad y género, hallazgos de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales. Si ustedes quieren argumentos de otros tipos, porque acá estamos hablando de ciencias duras, como habrán visto, si ustedes quieren una visión de ciencia política, tienen el Libro Negro de la Nueva Izquierda, tienen también La Revolución Sexual Global de Kubi, que es una socióloga alemana. Tienen un gran libro de mi amiga Alicia Rubio. Mira, si me das la posibilidad de ponerme de pie, yo te los busco, porque acá tengo libros por todos lados, tengo muchas bibliotecas, pero yo ubico dónde están todos, así que dame un segundo.
La revolución sexual de Cubi. Alicia Rubio, acá estamos. Bien. Alicia Rubio, una española brillante, brillante, gran amiga mía. Hace muy poquito lo que conversaba había sido protagonista de una funa que le habían hecho. Sí. Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Y Gabriele Cubi, la revolución sexual global, y el subtítulo es La destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Un subtítulo muy bueno. Son algunos libros, obviamente de nuestro lado y mucho menos que el del lado contrario, porque nosotros hasta tenemos que autofinanciarnos nuestras publicaciones e investigaciones, pero bueno, con eso tienen un poco para divertirse. Agustín, una duda, ¿tenemos segundo libro, sí o no? Sí, efectivamente, tenemos una sorpresa que vamos a empezar, en la cual vamos a empezar a trabajar 2 o 3 meses más o menos con Nicolás. Va a ser algo que vamos a hacer juntos. No puedo dar mucho más detalle sobre este tema, pero tiene que ver con todos estos temas vinculados al género. Creemos que hace falta una vuelta de tuerca más. Creemos que hay muchos temas que en el libro negro se nos quedaron afuera. Han surgido muchas cosas desde que el libro negro salió, así que vamos a estar sacando un nuevo libro muy pronto. Maravilloso. Muchas gracias, Agustín, por el tiempo que nos regalaste. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por todo lo que hacen.